Adentrándonos en el intrigante y a menudo oculto mundo de las conspiraciones en la corte egipcia, descubrimos episodios que no solo nos cuentan sobre los conflictos internos de la época, sino también sobre la complejidad de la política y las relaciones de poder en el antiguo Egipto. Ejemplos destacados por su relevancia histórica y su dramatismo son la conspiración del harén contra Ramsés III, el asesinato de Tutankamón, la conspiración contra Horemheb, intrigas durante el reinado de Hatshepsut, conspiraciones en la época tolemaica, así como otros que aún están como meras especulaciones. La conspiración del harén contra Ramsés III. 1155 a.C. La conspiración del harén contra Ramsés III es uno de los episodios más dramáticos y documentados en la historia del antiguo Egipto. Este complot, urdido alrededor del año 1155 a.C., fue un intento de asesinato que buscaba derrocar a uno de los faraones más poderosos y exitosos de Egipto. Ramsés III, el último gran faraón del nuevo reino, enfrentaba no solo desafíos externos, como las invasiones de los pueblos del mar, sino también tensiones internas crecientes. La conspiración fue liderada por Tille, una de sus esposas secundarias, y su hijo Pentaweret, quienes buscaban colocar a Pentaweret en el trono, desplazando al heredero legítimo. La conspiración implicó a un número significativo de personas dentro del palacio, incluyendo oficiales de alto rango, mujeres del harén real y magos. El plan era asesinar a Ramsés III durante el hermoso festival de Opet, un evento religioso importante, y luego provocar un levantamiento para instalar a Pentaweret como faraón. Sin embargo, el complot fue descubierto y seguido por un juicio meticulosamente registrado en un documento conocido como el Papiro Judicial de Turín. La mayoría de los conspiradores fueron condenados y ejecutados o forzados al suicidio. Ramsés III, sin embargo, pudo haber muerto a causa de las heridas recibidas durante el intento de asesinato, según revelan análisis modernos de su momia. El asesinato de Tutankamón. 1332 a 1323 a.C. El misterio que rodea la muerte de Tutankamón, quien gobernó Egipto alrededor de 1332 a 1323 a.C., continúa fascinando tanto a expertos como al público. Su reinado, relativamente menor en la historia egipcia, ganó notoriedad debido al descubrimiento de su tumba casi intacta en 1922 por Howard Carter. Tradicionalmente, se creía que Tutankamón había muerto joven, a los 18 o 19 años, por causas naturales o por un accidente. Esta percepción cambió con los avances en la tecnología forense, que permitieron un análisis más detallado de su momia. Uno de los descubrimientos más intrigantes fue una fractura en su pierna izquierda, la cual parecía haber ocurrido poco antes de su muerte y mostraba signos de infección. Además, se encontraron daños en su cráneo, aunque estos han sido objeto de debate. Algunos expertos sugieren que estos daños podrían haber sido el resultado de un golpe violento, mientras que otros argumentan que son consecuencia del proceso de momificación o daños post-mortem. La teoría del asesinato se basa en la hipótesis de que estas lesiones fueron infligidas intencionalmente, posiblemente, en el marco de luchas de poder en la corte. Tutankamón, que ascendió al trono siendo muy joven, estaba en una posición vulnerable. Su reinado siguió a un periodo de grandes cambios religiosos y políticos, bajo su predecesor Akenatón, y algunos teorizan que su muerte podría haber sido un movimiento estratégico por parte de aquellos que buscaban influencia o un retorno a las tradiciones religiosas anteriores. Sin embargo, esta teoría es todavía objeto de debate. Algunos egiptólogos y expertos médicos creen que las lesiones podrían haber sido accidentales o incluso el resultado de enfermedades existentes. La tecnología médica moderna, como los escáneres de CT, ha revelado que Tutankamón padecía de varias enfermedades y tenía una constitución física frágil, lo que podría haber contribuido a una muerte temprana. Mientras la posibilidad de un asesinato añade una dimensión intrigante a la historia de Tutankamón, la evidencia es todavía insuficiente para llegar a una conclusión definitiva. La causa exacta de su muerte sigue siendo un tema de investigación y debate entre los expertos.
La conspiración contra Horemheb, 1319 a 1292 a.C. La conspiración contra Horemheb se sitúa en un período de intensas tensiones políticas y religiosas en Egipto, especialmente hacia el final de la 18ª dinastía. Horemheb era un general distinguido, habiendo servido bajo los faraones Amenhotep III, Akenatón, y después bajo Tutankamón. Su habilidad militar y su posición en el ejército lo convirtieron en una figura influyente. Aunque inicialmente pudo haber estado alineado con las políticas de Akenatón, Horemheb cambió su postura después, especialmente al acercarse al poder. Tras la muerte de Akenatón y el breve reinado de Tutankamón, hubo un esfuerzo por restaurar los cultos tradicionales, especialmente el de Amón, que había sido suprimido durante el período de Amarna. Los sacerdotes de Amón, una vez restaurado su culto, buscaban asegurar y expandir su influencia. Así que, veían en la figura ascendente de Horemheb una posible amenaza a su poder recién recuperado. Los detalles exactos del complot son escasos y en gran parte especulativos, pero parece que hubo intentos de desestabilizar a Horemheb o impedir su ascenso al trono. Esto pudo haber incluido intrigas políticas, difamación, o posiblemente incluso planes para su eliminación. Se cree que los sacerdotes conspiraron contra Horemheb, quizás buscando desacreditarlo o eliminarlo del escenario político, para asegurar su autonomía y poder dentro del Estado. Horemheb, demostrando astucia política y habilidad militar, logró superar estas intrigas. Una vez en el poder, Horemheb tomó medidas significativas para reducir el poder de los sacerdotes de Amón y otros funcionarios religiosos, buscando reequilibrar el poder entre el Estado y la religión. Con Horemheb, la 18ª dinastía llegó a su fin ya que no dejó un heredero directo. Y su visir, Paramesu, ascendió al trono, adoptando el nombre de Ramsés I, marcando así el comienzo de la 19ª dinastía, una de las más famosas de la historia egipcia. Ramsés I fue el fundador de una línea de faraones que incluiría a personajes destacados como Seti I y Ramsés II. Intrigas durante el reinado de Hatshepsut, 1478 a 1458 a.C. El reinado de Hatshepsut en el Antiguo Egipto, alrededor del 1478 a 1458 a.C., es notable tanto por su singularidad, como por las intrigas que lo rodearon. Su historia comienza con la muerte de su esposo, Tutmosis II, y la ascensión al trono de su hijastro, Tutmosis III, quien era aún un niño. Hatshepsut inicialmente asumió el papel de regente, una posición común para las reinas viudas en esos tiempos. Sin embargo, alrededor del segundo o tercer año de su regencia, Hatshepsut tomó un paso inusual al coronarse faraón, asumiendo no solo el poder nominal, sino también el real. Esto no tenía precedentes. Si bien otras mujeres habían gobernado Egipto antes, nunca habían adoptado completamente el título y los atributos del faraón. La habilidad de Hatshepsut para mantener su posición sugiere un apoyo considerable entre la élite administrativa y religiosa. Ella emprendió ambiciosos proyectos de construcción, incluyendo su famoso templo mortuorio en Deir el-Bahri, y llevó a cabo exitosas expediciones comerciales, como la bien documentada expedición a Punt. Sin embargo, las intrigas no estaban lejos. La legitimidad de Hatshepsut como faraón fue cuestionada, no solo por ser mujer sino también por la existencia de un heredero masculino legítimo, Tutmosis III. A pesar de ello, no hay evidencia de un conflicto abierto entre Hatshepsut y Tutmosis III durante su vida. De hecho, parece que gobernaron juntos durante la mayor parte del reinado de Hatshepsut. Las intrigas se intensificaron después de la muerte de Hatshepsut. Tutmosis III, al asumir el control total, emprendió una campaña de damnatio memoria contra ella, borrando su nombre y su imagen de monumentos y registros. Esta acción, que podría interpretarse como una venganza política o un intento de reafirmar la norma de la masculinidad en el trono, ha sido objeto de mucho debate entre los egiptólogos. Conspiraciones en la época tolemaica. 323 a 30 a.C.
El período tolemaico en Egipto, que se extendió desde la muerte de Alejandro Magno en 323 a.C. hasta la conquista romana en el 30 a.C., estuvo marcado por una serie de conflictos dinásticos y políticos, muchos de los cuales involucraron intrigas, conspiraciones y asesinatos. La dinastía tolemaica, fundada por Ptolomeo I, un general de Alejandro Magno, gobernó Egipto durante casi 3 siglos. Este periodo se caracterizó por su riqueza cultural y económica, pero también por una constante inestabilidad política interna. Las luchas por el poder eran una cacería común dentro de la familia real tolemaica. Los asesinatos, los envenenamientos y las traiciones eran frecuentes, a menudo motivados por el deseo de controlar el trono de Egipto. Los matrimonios entre hermanos y otros parientes cercanos, practicados para mantener la pureza de la línea real, y el poder dentro de la familia, a menudo, conducían a rivalidades y conflictos internos. Uno de los ejemplos más notables de estas luchas de poder es el de Cleopatra VII, la última faraona de la dinastía tolemaica. Su ascenso al poder estuvo marcado por conflictos y conspiraciones. Inicialmente cogobernante con su padre Ptolomeo XII y luego con sus hermanos Ptolomeo XIII y Ptolomeo XIV, Cleopatra enfrentó múltiples desafíos a su autoridad, incluyendo levantamientos militares y alianzas políticas cambiantes. Cleopatra finalmente formó alianzas con líderes romanos como Julio César y Marco Antonio, en parte para fortalecer su posición contra sus rivales internos. Estas alianzas no solo fueron significativas para los asuntos internos de Egipto, sino que también jugaron un papel crucial en las políticas y guerras civiles romanas de la época. La dinámica de poder en la corte de los Ptolomeos fue compleja y a menudo brutal. Los asesinatos y las deposiciones eran herramientas comunes para eliminar a los rivales y asegurar el poder. Esta inestabilidad interna, combinada con las crecientes presiones externas, especialmente de Roma, eventualmente llevó al declive y caída de la dinastía tolemaica. Conclusión. Estos episodios nos ofrecen una visión fascinante de la vida en la corte egipcia, donde la lucha por el poder, la influencia y la supervivencia eran constantes. Desde complots y asesinatos hasta manipulaciones políticas y religiosas, estas historias ilustran la complejidad y la intriga de la política en una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la antigüedad. Además de estas intrigas y conspiraciones que hemos visto, también hubo la depuración de Akenatón y la intriga de Nefertiti. Además, hay especulaciones en torno a otros faraones, como puede ser el misterio alrededor de la muerte de Amenhotep I, cuyo reinado fue pacífico y próspero, pero tuvo una muerte rodeada de misterio. Algunos egiptólogos han especulado que pudo haber sido víctima de una conspiración, aunque las pruebas son escasas y el tema sigue siendo objeto de debate. También está el enigma de la muerte de Pepi II, quien reinó durante más de 90 años y vio el colapso gradual del antiguo reino. Algunos historiadores también sugieren que las intrigas de la corte y la inestabilidad política pudieron haber contribuido a su caída y a la primera era intermedia de Egipto. Al estudiar estas conspiraciones, no solo comprendemos mejor los eventos históricos, sino también la naturaleza humana y su constante búsqueda de poder y control.